Para la honra y gloria de Dios, hay acción de gracias en su servidor. El mensaje de hoy en Carlton Knox fue verdaderamente edificante. Como decimos, fue una recarga espiritual también para poder predicar el mensaje que voy a predicar hoy. El Señor, si el Señor me lo concede. Agradecer también a los que han estado contribuyendo en compartir y comentar a nuestro ministerio de predicación. Está siendo aceptado y está entrando a más oyentes, a más usuarios, y gracias a la buena disposición. Hay algunos que son intermitentes, de repente ya veo unos que son bien fieles, ¿verdad? Siempre ponen una notita ahí, pero otros que de repente ponen 1 o 2 y luego pasan 4 o 5, no se acuerdan, no sean malitos. Contribuyen. Esto está llegando y sí, ya ha habido predicaciones que han alcanzado más de 300 vistas. Y si la palabra de Dios está siendo predicada y escuchada, se está cumpliendo el propósito de Dios. Aprovecho para los que nos ven en las redes sociales. Si usted vive en el condado de San Diego, estamos ubicados acá en Santí. Haga planes y pida a Dios la oportunidad de podernos visitar. Nos daría gusto conocer a algunos de los que ya nos ven de manera recurrente. Nuestros servicios son los domingos a las 12:30. Ya regularmente para las 2 pasaditas ya nos fuimos a comer. Entonces estamos esperando y anticipando que algunos de ustedes tengan a bien visitarnos. Nos dará gusto recibirles. Pero sí, afortunadamente, eso, repito, se traduce en ánimo. Les decía la semana pasada, no fue la semana pasada, el miércoles, a los hermanos que vienen el miércoles, tuve oportunidad de desayunar con unos hermanos que vienen de Guadalajara, que conocí hace como 5 años, 6 años, y me pidieron vernos y desayunamos juntos el martes. Yo dije, bueno, va a ser una oportunidad para ministrar a este hermano y a su esposa. Y lo que no sabía es que Dios tenía un verdadero recreo espiritual, porque ocuparon mucho del tiempo de nuestro desayuno juntos, dándole gracias a Dios por los devocionales y por los mensajes. Y les decía a los hermanos del miércoles, me llama la atención cómo ambos me decían, hermano, en aquel devocional del Salmo 58, ¿se acuerda cuando nos dijo esto? Yo no me acuerdo de lo que dije el Salmo 58, llevamos en el 70 y tantos, pero ellos lo tenían aquí, mire. Y le decía, bueno, sí, a ver, déjeme ver, y tenía que ir al versículo y leer, sí, usted mencionó esto y mencionó, ¿cómo se acuerdan? No, es que no sabe cuánta bendición ha sido. De hecho, lo oímos en la mañana, a veces no lo podemos oír juntos, pero siempre antes de acostarnos, pasamos siempre unos 10, 15 minutos comentándolo ahí antes de dormir. Y luego oramos por usted y oramos por su iglesia. Digo, cielos. Bueno, el Señor sabe dónde mandar el ánimo, ¿no? Mientras aquí tengo algunas veces que andar, ándele, venga, aprovéchalo. Gente de por allá está agradecida con Dios y yo no los había visto como en 2 años y medio. Y ahora ellos me contactaron, Pepe, José Moreno, me contacta y me dice, veámonos. Y verdaderamente fue un desayuno donde yo, después de que los dejé, pues me quedé un rato dándole gracias a Dios ahí en el carro, ¿no? Y ya sabe que soy chillón, así es que sí, lloré un rato ahí, dándole gracias a Dios por ese refresco, ese recreo espiritual. Digo, mira, gloria al Señor. Por eso hay que mantener nuestros ojos en Cristo. No hay que mantenerlos en los hombres, ni en los que vienen o en los que no vienen, o en los que dejan de venir o en los que siguen asistiendo. Vamos a poner los ojos en Cristo. Y le animo a que siga participando, ¿ok?
Y también le animo a que si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, háganlo con toda confianza. Y dentro de la voluntad de Dios y el marco de lo que doctrinalmente dicta su palabra, trataré mi mejor esfuerzo para contestarlo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7. Espero que lo tengan todos. Dice así: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo, y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Y será el versículo 5 el que le pediré que leamos todos a una sola voz. El versículo 5, si lo tienen ahí, no me gustaría que nadie se quedara callado. Acércate a tu papá, hijo, para que leas. Ya que no, o ahí es otra Biblia. ¿Ah? Ok, vamos a esperarlo. Gracias por participar. Sí, si Dios nos trajo, vamos a participar del servicio. De otra manera, no solamente estamos desperdiciando una buena oportunidad, pero estamos despreciando. Nada más y nada menos, como dijo el mensaje del pastor Craig hoy, al que nos crió y nos sustenta. Me acuerdo de hace 2 semanas o 3 semanas, yo mencioné eso, decía el pastor, porque fue el Salmo 104 el que predicó. Dice, volteen a verme todos, dice el pastor. Volteen a verme todos. Y le hace, ¿me están observando? Sí. Eso me lo acaba de dar el Señor. Eso también me lo acaba de dar el Señor. No nada más me crió y me dejó ahí, me sustenta. ¿Cómo nos atrevemos a vivir la vida cristiana en nuestros propios términos, en nuestras propias condiciones? Como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Que si le cierra así tu capacidad de respirar, en 45 segundos estás muerto. Hay que temerle. Hay que participar. Ya nos trajo, hay que participar. Hay que estar aquí. Versículo 5, entonces todos a una voz, dice la palabra de Dios así: no se prive el uno del otro, amén, amén. Hicieron buen trabajo. No tan al unísono, pero suficiente para ponerle calificación aprobatoria. Gracias por participar. Abriremos la introducción a este mensaje atendiendo el déficit que Pablo cita al final de este versículo 5. Y digo déficit porque ahí en el versículo 5 dice por falta de dominio propio. ¿Lo leyeron ustedes? ¿Se dieron cuenta? ¿Verdad? Menciona el fuerte riesgo de que Satanás venga y nos tiente. Y definitivamente Pablo está anticipando un éxito en esa tentación de Satanás. ¿Por qué? Pues porque falta dominio propio. Debido a la falta de dominio propio, ¿verdad? Yo no sé cuántos sepan, pero aquí en la Baja California hay un pueblito que se llama San Ignacio.
Esto ya es en la Baja California Sur. Y cuenta la historia aquí en todas las historias de la península de Baja California, que ese pueblo de San Ignacio es el pueblo en el que se puede encontrar a la persona más perezosa de toda la Baja California. Perezosos, flojos, ¿verdad? Dicho de una manera menos amable, los más, vamos a dejarlo en perezoso. Es tan perezoso el de San Ignacio que estaba un día ahí acostado en una banquita descansando, pues perezoso. Y alguien vio que se le estaba acercando un alacrán para picarlo. Y le dijo, hey, levántate. ¿Por qué o qué? Ahí viene un alacrán, te va a picar. Ayúdeme, no voy a traerme el antídoto. Porque no se iba a mover. No se iba a mover. Pues que venga, que me pique, para entonces a lo mejor llegó el antídoto, me lo pones y ya, todo se soluciona. A ese grado la pereza. El pronóstico de Pablo no es un buen pronóstico, no es un buen diagnóstico. Dice, si viene Satanás y los tienta, si no fuera por su falta de dominio propio, pues podría dar una esperanza, pero no. La causa de la falta de dominio propio puede arrollarlos en ese pecado sexual que sigue siendo el tema del que estará tratando Pablo en esta porción de su palabra, de su carta, quise decir. Falta de dominio propio. Esta verdad eterna, revelada como un grave déficit, no puede ser entendida de otra manera sino como una flagrante causa pecaminosa que detona, según lo estaremos abordando en esta cadena, en este mensaje, en una cadena de vilezas inmorales y perversas. Déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Carencia o escasez de algo que se considera necesario. Faltante de lo esencial. Pablo está escribiendo desde Éfeso y su carta podría ser un poquito más gentil, caray. ¿Por qué, Pablo? ¿Vienes otra vez con otra exhortación? La necesidad en la forma de vida que los hermanos en Corinto están desempeñando, están mostrando delante de los que no conocen a su Salvador, es un tema de urgencia para el apóstol. Así es que el buen tiene que mostrar otra firmeza a contracorriente. Esa firmeza a contracorriente que Pablo despliega en la apertura de este capítulo 7 solo puede ser sustentada por el poder del Espíritu Santo. La serie de exhortaciones e indicaciones imperativas respecto del proceder que se espera de los que verdaderamente son de Dios, aunque no debió ser bien recibida, tengo que decirlo, si fue clara. Pudo no haber sido recibida, pero fue contundente y fue definitoria. La corrompida sociedad estaba viviendo bajo una relativa normalidad pecaminosa. Relativa normalidad pecaminosa. Usted y yo sabemos que muchas de las veces cuando se nos hace ver un pecado que está en el marco de la normalidad, se nos llega a etiquetar como estrictos y escandalosos. No es para tanto, hombre, es para tanto, hombre. ¿Qué tiene, hermanos? Si todos la regamos igual, hombre. Entonces vamos a relajarnos, pues. Esa pecaminosidad normal. Así que Pablo no puede aceptar esa flagrancia. Su confrontación es firme. Y
así lo va a presentar. Pablo va a enfocar su discipulado en la realidad conyugal, en ese diseño original de lo instituido por Dios. Sí, Pablo va a lo elemental de la factible libertad del pecado. Va a decirle a los corintios, ya el tema que estuve tratando al final del capítulo 6 y lo que estoy tratando ahora en el capítulo 7, tiene que ver con una realidad que nos puede dar un acceso a la libertad de ese pecado. Y es un principio bíblico porque se va a apoyar en un diseño bíblico, en un diseño divino, el diseño original de lo instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Y lo que les va a enseñar es que habrá que ocuparse conyugalmente bajo la incondicional reciprocidad del hombre y de la mujer, del esposo y de la esposa. Es que la fornicación y el pecado sexual era tan común que ya las mujeres lo veían como algo común en sus esposos. Y los esposos podrían en un momento dado no sorprenderse si la esposa se conducía por esa ruta. Y yo tengo que decirle que a mí me sorprende que culturalmente podemos decir que el hombre es el más dado a las infidelidades. Se puede decir es la tendencia general. Pero por las últimas 2 décadas, después del año 2000, esta presunta liberación femenina y todo esto que se está levantando como movimiento de empoderamiento de la mujer, ha traído a la mujer a igualar ya los índices de infidelidad. Y ya no es raro, muy cerca de en iglesias que me ha tocado estar en estas últimas 2 décadas, familias hermosas, buenos hijos, buenas hijas, un matrimonio bien habido, se desintegra. ¿Cómo es eso posible, pastor? Oh, el hermano ha de haber fallado. No, fue la hermana. ¿Qué? Pero si esta hermana estuvo casi 15 años orando porque el Señor se convirtiera, porque el esposo se convirtiera, y venía solita con sus hijos, llegó el día que empezó a venir el Señor, todo mal encarado ahí, y al fin el Señor lo alcanzó y aquel se rindió a Cristo y ya llevaban como unos 4 o 5 años fervientes, creciendo, activos, sirviendo. Y entonces, sí, un compañero de trabajo de la hermana. ¿Y ahora qué pasó? Dejó el hogar la señora. Cielos. Nos podemos imaginar un poquito cuál era el ambiente de aquella iglesia en Corinto. Al grado que Pablo dice, a ver, vamos a tener que agarrar el toro por los cuernos, diríamos usted y yo, ¿verdad? Vamos a echar mano del diseño original, de lo instituido por Dios. Ocúpese conyugalmente bajo la incondicional reciprocidad de hombre y de mujer en su matrimonio. La resolución divina, que como tal es bíblica, ya nos la está revelando el Espíritu Santo. Ante Satanás, tentando a la carne que no tiene dominio propio, refúgiate en tu cónyuge. Ese que es el hombre de tu vida, esa que es la mujer de tu vida. Se dice fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo conseguirlo en el entorno de este siglo malo? En el que el ego, en su popular modalidad de egolatría, egoísmo, egocentrismo,
Está fomentando un individualismo extremo. ¿A qué me refiero con un individualismo extremo? A que en el formato del matrimonio ya no se le consulta a la autoridad, ya nomás se le avisa. Voy a hacer esto. Oye, pero espera, ya te dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Pues, pero no debí ser. Ya quedé. Discúlpame, pero ya. Individualismo extremo. En ese entorno, entonces lo que pasa es que el otro dice, bueno, pues yo también voy a irme por mi lado. Individualismo extremo. Y cuando me pregunte le diré, discúlpame, ya quedé. Una jala para allá y el otro jala para acá. Y si acaso se alcanzan a avisar, se avisan. Y si no, ¿por qué te molesta que no te avise, hombre? Es para tanto. En esa postura pecaminosa normalizada, la pongo entre comillas. Individualismo extremo. No hay nadie que pueda negarlo. El modelo conyugal en este siglo malo y en esta sociedad occidental está roto, aún en las filas de las iglesias. La comunicación no está. Y si la hay, mínima, apenas. El empoderamiento femenino y la insolencia masculina separan en lugar de unir, disocian en lugar de asociar, distancian en lugar de acercar, y más rápidamente de lo que podríamos esperar, se echa mano de los diversos sustitutos afectivos que hay. Sustitutos afectivos, a veces las redes sociales, ¿no? Todo el día está ahí uno o el otro o los dos en Facebook. Ay, hermano, no es cierto, yo no estoy todo el día. Bueno, no está todo el día, pero está suficiente como para perder noción de cuánto tiempo lleva ahí. Igual que con los jóvenes con sus consolas, ¿no? Que llega el punto en el que ya su autoridad le dice, ya para, ya es suficiente. Déjame otro rato, ya no voy a pasar este nivel, ya no. No, ya estuviste mucho tiempo. Es que ya voy a pasar este nivel, déjame otro rato. Y ya lleva 7 horas el angelito jugando. Y cree que apenas tiene 15 minutos. Esos sustitutos afectivos, el Messenger, el TikTok, o las amigochas, o los amigotes, o las aficiones, pasatiempos, y más. Qué cosa tan rara que en esos sustitutos afectivos no esté la oración y la meditación bíblica. ¿Por qué será? Porque la tentación proviene de Satanás y ante la ausencia de dominio propio, pues ahí me la paso. Y de repente mi plática, mi interacción, mi convivir, lo dictan toda la información que encontré en las redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto verte. Oye, ¿sí viste lo que publicó fulano y publicó perengano? Y la foto que subió sultano. Ya estás bien enterado. Sustitutos afectivos. Hay veces me maravillaba, pero ahora que lo estudiaba, digo, ¿con qué razón Paul Washer comenta que una de las infidelidades que se dan de una manera muy velada en el matrimonio disfuncional es que la esposa sustituye el afecto que debería darle a su esposo dándoselo a los hijos? Y ese relevo de afecto es para mis hijos. Y hay inclusive corrientes que dicen, no, por el esposo ni te preocupes, porque el día de mañana te deja y se va, o tú lo puedes dejar y te vas, pero los hijos siempre serán tuyos. Basura putrefacta de esta sociedad.
bíblicamente, los dos son uno. ¡Uno! Pero claro, la presión de este siglo malo ya estaba afectando a los corintios. Y en aquella ciudad cosmopolita en donde la idolatría y la inmoralidad eran reglas de conducta en la sociedad, pues se podría considerar normal. Por eso les decía, ¿cómo se sentiría que él acaba de convertirse? El evangelio lo alcanzó, pero trae un bagaje de pecados morales en su existencia. 2 o hasta 3 veces por semana va y se mete con prostitutas. Y todos lo saben. Pero la gracia de Dios ya lo alcanzó, ya está aquí en la iglesia. ¿Cómo va a dejar esa tendencia? Hablándole suavecito para que no se ofenda. Pablo es confrontativo y tiene que serlo. Y acá nos va a hablar entonces las consecuencias de la falta de un dominio propio, pero vamos a pedirle al Señor que al adentrarnos en el mensaje Él nos guíe. Padre nuestro, nos entregamos a ti, Señor. La introducción ya está puesta. Concédenos entonces el discernimiento espiritual, a mí para predicar tu palabra y a mis hermanos para recibirla con sencillez de corazón, con humildad, y que esa sensibilidad espiritual resuelva aquello que puede estar causando o estar por causar serios problemas en su matrimonio. Líbranos, Señor, de pecar contra ti. Y si en alguno hay aquí pecado sexual, que este mensaje venga a ser la revelación restauradora y correctiva para que haya un arrepentimiento genuino y nos encaminemos en los pasos que tú dispones, en lo que vas a revelarnos esta tarde. Que tu poder, Señor, controle este tiempo en el que estaremos siendo expuestos a tu verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Decía que al abordar este capítulo 7, el tema del capítulo 6, fornicación, continúa con la diferencia de que mientras en el capítulo 6 se trata como enérgica amonestación, acá en estos primeros versículos del capítulo 7 el abordaje apostólico es amoroso, es honesto, es propositivo. La vocación didáctica de Pablo, es decir, la vocación de maestro, es lo que quiere decir didáctico. Él tiene la vocación apostólica de enseñar. La vocación didáctica de Pablo le lleva a diagnosticar, a ministrar y a instruir al respecto. El Espíritu Santo habría de inspirar a otro escritor sagrado respecto de la misma asignatura que encontramos en el más acertado diagnóstico de Pablo. Y si quiere venga conmigo, si no nada más escuche lo que dice Pedro allá en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Este no es Pablo, este es Pedro escribiendo, y dice en el versículo 3 de segunda de Pedro 1: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadida a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Es una lista de 7 capacidades cristianas y se dan a partir del don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La fe. Ese que recibimos según allá en Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por consecuencia, lo que dice Pedro aquí en el versículo 5, añadida a su fe.
Cabe acotar que la fe no es algo que se añade, la fe es algo que se recibe de parte de Dios. Ya teniendo la fe, entonces vienen las añadiduras que se van a mencionar. Esa es la fe recibida de parte de Dios, por la que nosotros no hicimos nada, aparte de solo ser recipientes de tal prerrogativa divina. Pero ese se vuelve como si fuese el cimiento, o si fuese el poste principal de donde se van a venir las añadiduras como pequeños eslabones, comparado con la grandeza de la fe. A esa fe fincada en la convicción espiritual que nos dio salvación y vida eterna, porque por medio de esa fe nos justificó el Señor, a esa habrá que añadir, para estimular una intención consciente con nuestra transformación, en la que el Espíritu Santo permanentemente está obrando. Déjeme decirle, el Espíritu Santo no descansa con ninguno de los que es suyo. El Espíritu Santo no lo ve ahí medio apático y dice, bueno, le va a dar un brequecito. No. El Espíritu Santo es fiel en su ministerio. Activo, no pasa un día. ¿Qué digo que no pasa un día? No pasa una hora sin que Él esté obrando. ¿Qué digo una hora? No pasa un minuto, un segundo, un instante. El Espíritu Santo está en su ministerio de transformación constante. Pues yo no lo noto, hermano. Debería de notarlo, y si no lo nota, debería de preocuparse. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que entonces el Espíritu Santo no está haciendo lo que dice su palabra que Él hace? ¿O acaso nos imaginamos que el Espíritu Santo puede ser tan holgazán como son usted y yo? No, el Espíritu Santo está obrando. Parte de esa obra, entonces, capacita al verdadero creyente para añadir. Si la fe no es algo que se puede añadir por ningún hombre, pues la fe es la virtud divina. Al tenerla es entonces que a partir de ahí, de ese fundamento, se puede añadir. ¿Y qué quiere decir añadir? Pues ampliar, incorporar, adicionar, aumentar, incrementar. Y viene la lista de estas 7 capacidades. Virtud. Todo lo que tiene que ver con lo favorable a la voluntad de Dios. Conocimiento, ciencia. Nos venimos a enterar, nuestra capacidad de raciocinio empieza a ser modificada. ¿Por qué? Por la transformación. ¿Por qué un hijo de Dios no debe de aceptar compromisos que le estorben a su vida devocional, como el domingo venir a la iglesia, o en los horarios en los que usted medita y lee su Biblia y ora diariamente? Porque al conocer a Dios se da cuenta que Dios es un Dios celoso. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Conocimiento. Y luego viene dominio propio. Ya teniendo la fe como la base fundamental, entonces puedo añadir virtud, conocimiento, dominio propio. Después viene perseverancia. Perseverancia, hay alguien que lo ha definido de una manera muy rala, pero muy fácil de entender. Aguante. Aguanta. Perseverancia. Número 5, piedad. Todo lo que tiene que ver con cosas alineadas a la disposición divina. 6, fraternidad. Un espíritu de fraternidad, una capacidad de fraternizar. Es que entre los que somos de Dios tenemos en la obra de transformación del Espíritu Santo una capacidad de hacer amigos, de fraternizar, de llevarnos bien. ¿Cómo es posible que se lleve bien un sinaloense con un veracruzano? O un capitalino con un norteño? O un sureño de allá de Chiapas o Oaxaca con un regiomontano.
Y después, la número 7 de esta lista de capacidades espirituales, amor. Ya predicamos de este tema, si se acuerdan, hace 3 o 4 años, porque exploramos toda la primera carta de Pedro. Pero Pablo aquí presenta lo que Pedro mencionó como dominio propio. Todo aquel que a través del tiempo carece y carece y carece y sigue careciendo de la capacidad de añadir aquello que su eterna revelación nos enlista, es llamado a examinarse a sí mismo o a sí misma, porque si carece de la fe, entonces este es un estado en el que se puede decir está careciendo del fundamento, está careciendo de la roca, de la piedra angular, al no contar con el cimiento sobre el cual o a partir del cual podría añadir, entonces el testimonio de aquel o de aquella sería solo apariencia, sería solo un remedio de conversión, sería una simulación, sería solo un triste y lamentable engaño. ¿Cómo va a poder añadir dominio propio si ni siquiera tiene la fe a la cual se lo va a añadir? Ay, hermano, es que yo sí quisiera tener dominio propio, pero no puedo. Cielos. Hace falta ahí entonces la columna principal a la cual se puede añadir. ¿De qué serviría una cadena para detener uno de esos grandes buques que llegan al muelle si esa cadena no tiene una columna, un poste firme del cual se pueda agarrar? ¿Va a poder detener al barco? Pues el barco se va como si nada. Pero ahí estaba sólido el eslabón. Pues sí, pero no había fe. En otras palabras, no había una conversión genuina. Por eso no hay dominio propio. Y lo que hay que parece, nada más parece, pero no es. Es apariencia. Funciona por algún tiempo, pero llega el día en el que ya no funciona. ¿Por qué? Porque nunca fue. Dominio propio, capacidad intencional de someter sus deseos, los que suelen ser ajenos a Dios, y ya sometidos, ser controlado con el poder de Dios. Eso es dominio propio. Las reacciones y los impulsos carnales o naturales subsecuentes son sometidos. No se me hizo justo, pero no voy a reclamar, porque Dios sabe de esta injusticia de la que yo estoy siendo víctima. Me controlo, someto mi deseo de venganza, de réplica, de pataleo, porque estoy dominándome por Dios, no por mí. Y eso es dominio propio. Entendiendo entonces lo que ya se ha dicho, vamos a ver que el primer punto del mensaje nos habla de una propiedad conyugal. Por causa de falta de dominio propio, punto número 1, en los versículos 1 y 2, Pablo aborda desde el principio de este capítulo 7 la aclaración resultante respecto de las cosas que le escribieron. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios abre ahí en el capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribieron. ¿Cómo se habrá dado cuenta entonces Pablo? Pues alguien se las escribió. ¿Quién se las escribió? Es opinión generalizada de los estudiosos
que tanto la iglesia local como Pablo estaban bien enterados de quiénes y cómo le habían escrito aquello, y hasta cómo se lo habían hecho llegar hasta Éfeso. Las cosas esas, las que le escribieron. Porque al final de la carta, ahí en el 16-17 de Primera a los Corintios, Pablo escribe: y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes. Versículo 18, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes, por tanto, reconozcan a tales personas. Aquellos tres, Estéfanas, Fortunato y Acaico, habían venido a Éfeso a visitar a Pablo. Y dice que, mire, Corinto era económicamente fuerte, porque había necesidades, había cosas que hacían falta, y estos tres hermanos las trajeron desde Corinto y se las llevaron a Pablo. Y la mayoría de los estudiosos, si no es que todos, dicen, ahí fue donde llevaron ese escrito para decirle: Pablo, aquí te traemos esto que necesitas aquí para la obra, pero déjame darte esta misiva, mira, para que te des cuenta. Pablo debió haber abierto esa misiva, y son ellos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, los usados por Dios, los instrumentados por Dios, para que llegaran hasta allá. Y dice ahí Pablo que recrearon su espíritu, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes, por tanto, reconozcan a tales personas. Tal vez el hermano Medina no lo sabe, pero un día se acercó, yo creo que era como la tercera o cuarta vez que llegaba a la iglesia, y se acercó a este siervo inútil y me dijo: hermano, gracias, me gustó su mensaje. Dios recreó mi espíritu con ese comentario del hermano. Gracias, hermano. El poder de Dios obrando, ¿para qué? Para que hermanos de la congregación vengan y recreen el espíritu de Pablo. Y los menciona por nombre. Y luego dice que sean reconocidos. Por eso oré si tendría que mencionar el nombre del hermano Medina, y el Señor me confirmó: puedo usarlo. No es gloria para el hermano Héctor, no. Es para Dios. Porque ¿quién le provocó a él de venir a decirme? ¿A usted le edifica alguna vez oír una predicación? Sí, el desayuno con Pepe Moreno y Coco, su esposa, el martes, duró como unas 2 horas. Pero a mí me tomó como 3 recuperarme, dándole gracias a Dios. El espíritu se recrea. Y debieron ser ellos 3. Es como Pablo se entera, y acá vemos un contraste que va a marcar una notable diferencia entre lo que es bueno para el hombre. Porque Pablo lo va a mencionar como tal. No dice que es lo mejor, pero dice que es bueno. Y se va a referir a la soltería o al celibato, pues. Pero lo clasifica como bueno y se refiere o lo presenta como no tocar mujer. Le sería bueno no tocar mujer, y ese tocar no es tocar de tocar, ¿verdad? No es tocar de... No, tocar es tocar de... Es un eufemismo para referirse a intimar físicamente. Lo entendemos porque, por ejemplo, ahí en Proverbios 6:29, el consejo de Salomón es: así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Se llega a la mujer de su prójimo, pues no para decirle buenas tardes. No, se llega, o sea, intima físicamente con ella. Y dice la palabra de Dios que no quedará sin castigo. El contraste al que me referí lo vemos en el versículo 2, cuando dice: no obstante. O sea, es bueno no tocar mujer, es bueno estar
la soltería o el celibato, pero no obstante, y menciona una realidad contractual con su justa razón inherente. No obstante, es decir, pero me doy cuenta que por las inmoralidades es mejor tener un cónyuge y tener para poseer una propiedad exclusiva mutua entre su propia mujer y su propio marido. Así como en Corinto en aquellos tiempos, acá en Occidente hoy día este precepto bíblico, el de tenencia mutua y exclusiva entre hombre y mujer, en la corrupta sociedad de lo que somos parte y que lamentablemente rige aún a quienes se identifican como cristianos, es rechazado. Porque se entiende y se juzga como invasivo y cosificativo, devaluando la dignidad ya del hombre o de la mujer, y que dicen voz en cuello tienen sus derechos individuales. Y luego se presentan los líderes de opinión o los famosos de la farándula, ¿no? Sí, ya llevamos 4 años de matrimonio, pero mira, yo respeto lo que él hace y todos los proyectos que él tiene y él respeta los míos. Entonces yo voy y trabajo por mi lado y él va y trabaja por su lado. ¿Y qué es lo que hace? Pues es un caldo de cultivo para el pecado sexual. Lo que Pablo está diciendo es que el matrimonio es la única provisión de Dios para la satisfacción sexual. Al ser entonces una provisión divina que sea la única, la hace suficiente y se ha de ejercer en el marco de lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es esa enseñanza bíblica? Gracias por preguntar, porque el mismo Pablo se lo escribe a la iglesia de Éfeso en el 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir sometida? ¿Agachada? No. No. Una mujer que se somete es una mujer protegida por su esposo. Hay una tía política de Daniela, la esposa de Hiram, que en la noche de ensayo se paró y mire que dio unas palabras. Pero gloria a Dios porque dio consejo bíblico. Y le dijo a Daniela, dale gracias a Dios porque en Hiram encontró al hombre al que te vas a tener que sujetar. Y se oyó y se sintió un silencio espeso. ¿Por qué te digo que le tienes que dar gracias a Dios? Porque mientras te sujetes a Él, Dios te protege. Dios te protege. Si tú no te sujetas a Él, vas a salir y vas a estar vulnerable a muchas maldades, tanto de hombres como de Satanás, como de circunstancias, pero si te sujetas a Él, Dios te protege. Yo lo entendí así un día, y desde entonces Dios me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad. No hay nada mejor que someterme a mi esposo. Esa sumisión es como una capa de protección sobre mí. No es una losa que me aplasta, no, es una capa que me protege. Dije yo, amén a eso. Casi me paraba y le invitaba a predicar. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Sujeción. ¿Qué es lo que encontramos hoy en día? Que tú no vas a invadir mi individualidad. Tú no vas a abusar. Y ahora resulta que te tengo que empezar a avisar cada vez que tengo que decidir por algo. Déjame decidir, confía en mí. No, eso es lo que dice la sociedad. Eso es lo que dice la sociedad. Celebro que Jessica
Cada vez que nosotros, como abuelos de los nietos, tenemos una propuesta para hacer algo con los chicos, ella nos escucha. Oye, Jessica, ¿qué te parece si esto, si así, si así? Oh, sí, pues me parece buena idea. Oye, así, así, así. No, me gusta. Entonces, ¿cómo ves? ¿Lo hacemos? Vamos a comentárselo a Isaac. Bendito sea, Señor. ¿Qué acaso no ella es la mamá? ¿No puede decidir? ¿Bajo qué conceptos? ¿Los seculares y los terrenales? Sí. Pero bajo los bíblicos, no. ¿Qué es lo que pasa entonces si la mamá de Jessica le dice, ¿qué te parece, Jessica, si el domingo vamos para acá o vamos para allá? Oh, sí, y va a venir tu tía y va a venir tu... Ah, pues órale, vámonos. No, Jessica no hace eso. ¿Sabes qué, mamá? Como idea me gusta mucho, pero preguntémosle a Isaac. O déjame preguntarle a Isaac. Sujeta a su marido. Y si Isaac dice sí, va. Y si no, no. Oh, eso es contracorriente. Entre algunos de los motivos hay alguien que se fue de la iglesia porque nunca aceptó hacer eso con su esposo. Yo, con este esposo que tengo, que es un pelagatos. Yo soy muy echada para adelante. Yo, cuidado conmigo. Hágase a un lado. Es más, usted también, pastor, hágase a un lado. Andy, pues. Caldo de cultivo para los pecados sexuales. Y la propiedad conyugal, eso es de antes, hombre. Eso es allá la cultura. Un ignorante de los preceptos bíblicos un día me argumentó eso, ¿verdad? Sí, Garza, pero eso es en el concepto cultural allá de los... Imagínate, eran gentiles, ni siquiera eran hebreos esos. Eran griegos. Les había llegado apenas el mensaje de la salvación. ¿Para qué? Esos preceptos ya son arcaicos. Olvídate de eso. ¿Tú crees que si Dios se hubiera manifestado acá, los aztecas se hubiera manejado así? No, acá con los aztecas la cosa era diferente. Acá los aztecas hasta mataban a las mujeres y se las sacrificaban a Tlaloc y al sol y a la luna, hombre. Acá hubiera sido diferente, pero no fue. Y la soberanía de Dios es suficiente como para alcanzar a manifestarse en una cultura que coincide con su voluntad. Y una cultura que se forja de acuerdo a los preceptos teocráticos, gobiernos de Dios. Así es que no podemos justificar que estos fueran entonces formatos culturales los que tendrían que en un momento dado exigir que la mujer se sujetara en esa propiedad conyugal. Y es una propiedad mutua. Una propiedad mutua. Y es importante que yo mencioné aquí el hecho de que la mujer se hace muy ya no lo encuentro aquí, pero me estaba refiriendo precisamente a que la mujer se hace bastante autónoma y el hombre se hace bastante pusilánime. Y yo quiero decirle, hermano, que delante de Dios usted es el responsable de lo que hace o deja de hacer su esposa. Si su esposa no se sujeta a usted, usted es el responsable delante de Dios.
No, pero es que es muy problemática y pues déjeme decirle que pues para evitar, no evite. Es que me prefiero evitar fricciones, no. La palabra de Dios no dice huye de las fricciones con tu esposa. Huye de las pasiones juveniles, eso sí hay que huir. Pero si se trata de poner puntos a las íes respecto de la autoridad en la casa, usted tiene que ser suficientemente hombre. Así es como se ejerce la propiedad conyugal. El déficit se vuelve bipartita, es decir, los dos toman parte de ese déficit. ¿Por qué? Porque la mujer no se sujeta porque no tiene a qué sujetarse. ¿Me voy a sujetar a qué? A que a veces sí, a veces no, y a veces cuando sí, a veces cuando no, y a una autoridad blandengue ahí que no se sabe ni para dónde va a jalar. Pues ¿a qué me está pidiendo que me sujete, pastor? Y tengo que quedarme callado, ¿verdad? En las consultas matrimoniales. Un concepto rechazado. Porque se considera invasivo o cosificativo. Y entonces, pues, los derechos individuales se imponen ante la unidad matrimonial y la propiedad conyugal por causa de falta de dominio propio. Número 2, en el versículo 3 vamos a encontrar deberes conyugales. Pablo exclama un imperativo al que nadie desde la eternidad hasta la eternidad podrá escapar. El cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber. ¿Qué es un deber? Es una obligación ética o legal. Y lo mismo que le dice al hombre, se lo dice a la mujer. Cumpla, ejecute, lleve a cabo, realice ética o legalmente lo que la obligación legal demanda. Lo puede ver ahí en el versículo 3. Dice a la letra que el marido cumpla su deber para con su mujer, igualmente que la mujer lo cumpla con el marido. Aquí entra ya no nada más ya no nada más una propiedad, pero un deber. El deber es que para reclamar derechos, los derechos, hemos adquirido destrezas de una manera asombrosa. Y hemos adoptado y hecho nuestros preceptos seculares, sociales, ideológicos y hasta psicológicos. Y se levanta tanto uno como otro u otra. Yo tengo derecho. Respeta mis derechos. Es más, déjame decirte, encontré esto en internet que dice que mis derechos y trarará. Con respecto a los derechos, asimilamos, aprendemos y demandamos muy rápido. ¿Pero qué del deber? Que no se nos hable o no se nos invada con deberes a cumplir, porque eso ya es abuso. ¡Oh, los deberes! Intencionalmente se rezagan, quedando muy por debajo en el orden de importancia con relación a esos mis derechos. Porque es que los desechamos en automático. Y cuando no los desechamos en automático, los condicionamos. Le voy a decir cómo lo condicionamos, a ver si se descubre usted a usted mismo, o me descubre a mí, o descubre a los que lo rodean. No lo rechazamos, pero lo condicionamos. Usamos frases como, bueno, mira, si quieres que yo haga esto, entonces tú tienes que hacer aquello. Ahí está una condición. Resulta que tú quieres que yo por aquí, que yo por allá, pues entonces tú por acá y tú por allá. Si se va a hacer así, entonces sí, pero si no, no me estés dando lata.
Escuche bien y atienda. Sí, la intimidad es un deber conyugal. Pero solo es uno entre muchos, muchos otros. No corresponde a quienes en vínculo sagrado del matrimonio, preciándose de ser verdaderos creyentes genuinos o genuinas, no les corresponde privar de satisfacción sexual a su cónyuge. Dirán algunos, oh, predicador, es que usted no sabe. Y si no algunos, pues algunas lo van a decir, ¿verdad? No han sido pocas las veces que en una consejería matrimonial es una de las quejas que salen. No lo dejo que me toque, o no me deja tocarla, o hace tanto y cuanto que no me toca. Y es que usted no sabe. Ahí le va, mire, pasó esto y esto y esto y esto. Cuando empiezo a oír todo eso, les he dicho, tendré que darle la razón. Yo no lo sé, pero ¿sabe qué? Dios sí lo sabe. Y para el casado o para la casada, la única provisión mutua de Dios para satisfacción sexual es el matrimonio. Eso Él sí lo sabe. Y siendo una provisión divina, debe saberlo, es suficiente, sobradamente suficiente. Y ya tendremos oportunidad, conforme avancemos en este capítulo, se abordarán las anomalías en las que los matrimonios son mixtos entre creyentes y no creyentes, y ya nos ocuparemos de eso, pero entre dos que son creyentes o que se precian de serlo, no que se precian, si se precian de serlo no, pero si son verdaderamente creyentes, no es la satisfacción sexual mutua no es una condición negociable. No es justo, no es prudente, no es piadoso, no es espiritualmente válido. Es un deber. Es un deber conyugal. Cuando ambas entidades en esa unión matrimonial cumplen este deber, consecuentemente se anula la posibilidad del pecado sexual. Y aquí tendremos que hablar en términos prácticos, pues. Encuentro en mi cónyuge mi satisfacción sexual, entonces mi carencia de dominio propio no me crucifica. Aparte de la gracia de Dios, tengo un cónyuge en el cual puedo encontrar plena satisfacción. Satisfecha, no tengo por qué darle espacio a ninguna otra tentación. Satanás encontrará un grado alto de dificultad para hacerme caer en la tentación. Número 3, por causa de falta de dominio propio. En el versículo 4 no se queda Pablo con el aspecto del deber, ahora va a tocar el principio de autoridad. Por eso dice en el número 3, autoridad corporal recíproca. Salud. Número 3, Carla. Autoridad corporal recíproca. Si ya se habló de cumplir con su deber, pues ahora Pablo va a citar un principio, el de la autoridad. ¿Cómo podemos entender ese principio? Autoridad. Cuando la autoridad no está en función, se dice que aquel estado es un estado fallido, porque no hay autoridad. Y la autoridad es un poder que se
reconoce con honrar y respetar. Si no hay honra y no hay respeto, no hay autoridad. Por eso la palabra de Dios nos enseña que hay que estar sujeta a su marido, hermana. Y hermano, hay que amar a su esposa. Porque esos son precisamente los componentes en los que la honra y el respeto son consecuencia directa. Notemos cuidadosamente que el apóstol referirá la no tenencia de autoridad antes que el ejercicio de tal autoridad. Lea conmigo en silencio, dice la palabra de Dios en ese versículo 4. La mujer no tenencia, ¿verdad? Es lo que dije en el punto ahí. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y así el mismo marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cómo se puede asimilar esto cuando todavía ni siquiera está hablando del ejercicio de la autoridad, sino la no tenencia? Me maravilla que la enseñanza de Pablo es: no tienes autoridad sobre tu cuerpo. A ver, espérate, es mi cuerpo y no tengo autoridad sobre mi cuerpo, ¿qué te pasa? Bueno, Pablo tendría que irse y retroceder en su enseñanza para decir: ¿sabes qué? No nos pertenecemos. ¿No fue eso el mensaje de la semana pasada? No nos pertenecemos. Creemos que nos pertenecemos, y en ese bagaje de pertenencias que implica el pertenecerme a mí mismo, pues está el hecho de que yo tengo autoridad sobre la autoridad también me pertenece, sobre mi propio cuerpo. Pero si el cuerpo no te pertenece, entonces es importante que entendamos que tampoco la autoridad de tu cuerpo te pertenece. Entonces, ¿a quién le pertenece? Dice la palabra de Dios que a tu cónyuge. La autoridad de tu cuerpo, hermana, es de tu esposo. La autoridad de tu cuerpo, hermano, es de tu esposa. Por eso es una flagrante falta cuando, perteneciéndole la autoridad de tu cuerpo a tu esposa, tú violentas esa autoridad y te involucras con una ramera. Y lo mismo pasa en el sentido contrario. No tienes autoridad. Esta tarde estamos aprendiendo que ni el hombre tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa, y la mujer no tiene autoridad sobre el suyo, sino su esposo. Lo primero que hay que aprender aquí es que no hay autoridad. Y aquí vienen muchas ilustraciones que podría mencionar, pero estamos en la iglesia y esto tal vez sería material para poderlo abordar en una conferencia de matrimonios. Así es que espero que el Señor esté revelando lo que no puedo decir respecto a esta autoridad. No tenemos autoridad. No tiene autoridad, pues es lo que escribe Pablo. La autoridad entonces respecto del cuerpo, tanto de uno como del otro, la tiene su contraparte. ¿Cómo? Es muy utilizada esta frase, ¿no? ¿Sabes que me duele la cabeza? Ahorita no, porque me duele la cabeza. Bueno, pues ya encontré la solución. Como tengo autoridad sobre tu cuerpo, déjame cortarte la cabeza, ya no vas a tener nada que te duela, y entonces tengo autoridad sobre tu cuerpo. Acépteme el chascarrillo, ya sé que no estuvo gracioso. Ahora sí se ríe alguno, ¿verdad? La autoridad entonces respecto del cuerpo, tanto de uno como del otro, la tiene su contraparte. Y esta autoridad habrá de ser proporcional y recíproca. ¿Qué quiere decir recíproca? Es una acción o sentimiento que se recibe en idéntica medida en que se da. Esa acción de autoridad que se ejerce en libertad no condicional, simultáneamente, al mismo tiempo, entre dos sujetos.
Así es que bajo ese principio vamos a tener que encarrilar todas nuestras interacciones. Y sí, la sexual es una, la conyugal es una, pero es una de otras, de muchas más. Acción de autoridad que se ejerce, ya no estamos hablando de tenerla, sino de ejercerla. Se va a ejercer en libertad no condicional, simultáneamente al mismo tiempo, entre los dos que forman el matrimonio. Punto número 4, por causa de falta de dominio propio. Vamos a llegar en esta conclusión vamos a llegar al centro del mensaje. Podemos decir que tenemos un mensaje en el que el centro o la parte, el pináculo del mensaje no está en la mitad del mensaje, está hacia el final. ¿Por qué? Porque aquí proponemos en el punto número 4, oración, dominio propio y concesión. En los versículos 5 y 6 leemos, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. En esta recta final del mensaje leemos otro imperativo negativo que citará 3 excepciones. En el versículo 5 ya leímos, ¿verdad? ¿Sí lo leyó ahí conmigo, siguiendo con su vista? Dice, no se priven el uno del otro. Por eso decimos que es un imperativo negativo. No se priven el uno del otro. No se priven el uno del otro. Y olvídese, aquí puede haber muchas excusillas banales que a veces se presentan para intentar privarse el uno del otro. No se deje engañar por esa basura. No la use ni la acepte. No se priven el uno del otro. Esa es la orden. Excepto, hay excepciones. Ya ve, qué bueno, hermano. Yo sabía que Dios es justo y me iba a dar excepciones. Vamos a verlas, ¿le parece? Veamos primero las 2 cláusulas condicionales. ¿Por qué? Porque aquí se menciona un común acuerdo. No se priven el uno del otro, a menos que se pongan de acuerdo. Esa es una excepción. No es una imposición, es una excepción. Común acuerdo. Esa es la primera condición, la primera cláusula condicional. Y la segunda, aquí la tengo como letra A, como un acuerdo sin imposición. Y la B, cierto tiempo. Esas son condicionales. Ese tiempo también debe estar definido y acordado. Ahora, ya que se mencionaron las cláusulas condicionales, entonces Pablo escribe acerca de las 3 excepciones justificadas. La primera es dedicarse a la oración. La segunda, evitar la tentación de Satanás por nuestro déficit de dominio propio. Excepto, esas son las excepciones. Una de las excepciones es porque se van a dedicar a la oración. La otra es para evitar la tentación de Satanás por nuestro déficit de dominio propio. Y tercero, por vía de concesión. Y dice ahí, no como una orden. La nota que demanda nuestra atención sigue estando ahí. ¿Cuál es la nota que llama nuestra atención? Se la voy a compartir. Dice aquí en el versículo 5, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Punto y seguido, vuelvan después a juntarse. Esa es la nota a la que hay que llamar la atención aquí. Volver a juntarse. No hay ninguna separación entonces que deba exceder el tiempo acordado sin que se vuelvan a juntar. Pues fíjese que no, ni me cuente.
El principio es claro. Y las excepciones son esas tres: dedicarse a la oración, evitar la tentación de Satanás por déficit de dominio propio y por vía de concesión. ¿A qué se refiere Pablo? Dedicarse a la oración. El poder sobrenatural del Espíritu Santo en su obra transformadora hubo y ha de encaminar a todos los que ha regenerado, es decir, todos aquellos que nacimos de nuevo. Dedicarse a la oración. Ya regenerado, ya nacido de nuevo, el ministerio del Espíritu Santo es una pureza de vida para la cual es estrictamente necesaria la comunicación, la comunión y la consulta con y a Dios. Son los elementos que dan forma a la oración. Por eso dedicarse a la oración es una de las excepciones. La convicción de los pecados sexuales cometidos o hasta practicados en la vida pasada de los cónyuges, aquellos verdaderamente convertidos, los genuinos, haría de la oración una práctica espiritual constante y recurrente. Si yo he sido un fornicario por todos los años que he tenido edad para poder hacerlo y vengo al conocimiento de Dios, no tengo un hábito fácil, no tengo un hábito pecaminoso fácil de vencer. Y puedo estar corriendo en el riesgo de estar ofendiendo a mi cónyuge en mis en mis encuentros íntimos sexualmente hablando. La mente percudida, y tristemente tengo que decirlo, como experiencia consejero de matrimonios, en alguna ocasión se estuvo batallando bastante con una pareja que estuvo a punto de desintegrar a la familia por cuestión de adulterio y con un hijo fuera del matrimonio ya como resultado de ese adulterio. Yo decía, Señor, yo no sé cómo voy a ayudar a esta gente, solamente revélanos de parte de tu palabra. Y Dios nos llevó a hacer una vigilia de oración, 2 vigilias de oración, 3 vigilias de oración antes de tener intimidad. Y no me pregunte cómo pasó, pero funcionó. A eso implementamos otras medidas que también por la gracia de Dios funcionaron, espirituales todas. Y después de casi 8 meses de estar en las sesiones, para la honra y gloria de Dios puedo decirlo, el matrimonio se restauró y la familia, hasta donde yo sé hoy día, sí es una familia estable. Y ya los hijos son mayores de edad. Pero la oración, la convicción de los pecados sexuales cometidos o hasta practicados en la vida pasada, de aquellos verdaderos convertidos, solamente mediante los recursos espirituales a través de los cuales el Espíritu Santo hace la obra, puede traer resultados que no le llevarán a regresar a esa conducta. Los disparos detonantes, y esto es algo que tomé de los manuales que teníamos en el programa de apoyo a adicciones, porque el sexo fuera del matrimonio, el sexo desordenado es una adicción. Los disparos detonantes en la mente y en la memoria de las vilezas cometidas habrían de ser sofocadas y apagadas y eliminadas por el Espíritu Santo a través del divino recurso espiritual de la oración. Sí, una de las razones por las que el pecado sexual es exponencialmente más destructivo que muchos otros es la vigencia que deja en el recuerdo, que deja en la memoria de quien lo cometió. Es que las aproximaciones, los encuentros, las imágenes quedan impresas, como troqueladas, ¿sí? ¿Cómo se dice así? Como grabadas en la memoria.
Y estando ahí adentro, yo puedo estarla repasando y estar con una sonrisa en la iglesia cantando un himno. Y ya sea que fuera una comisión, es decir, el haber cometido un pecado o haberlo practicado. En esa medida queda así grabado. Oración, la personal y a veces la conyugal, por eso citaba la referencia que les daba de este matrimonio. En lugar de intimidad física fue y sigue siendo necesaria en el vínculo sagrado del matrimonio. Entonces la oración es una excepción válida. En lugar de tener intimidad, vamos a abstenernos para orar. La segunda excepción es evitar la tentación. Y aquí es donde se menciona debido a la carencia, a la falta de dominio propio. Consciente y bien enterado de las maquinaciones del enemigo en contra de los que somos de él, Pablo refiere la eminente posibilidad, sí, pero también la alta probabilidad de que la tentación nos haga víctimas, entre otras causas, por nuestro déficit de dominio propio. Allí en primera a los Tesalonicenses 3, en el versículo 5, Pablo les escribe a los hermanos de Tesalónica: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiese tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esa carga apostólica de saber que sus ovejas están expuestas al lobo, al león rugiente que está buscando a quien devorar, le lleva a escribirle a los tesalonicenses y les dije, les envié a Timoteo. Mi temor era que el tentador los hubiese tentado. Si el común acuerdo respecto del tiempo así acordado y definido se cumple, sabemos que la abstinencia de intimidad resultará después en un tiempo y de manera natural en que el deseo sexual se hará más intenso y proporcionalmente se intensificará también la vulnerabilidad. La comisión de pecados sexuales, de las cuales está haciendo referencia Pablo, puede en esas condiciones poner a Satanás en ventaja sobre el cristiano. Y entonces Satanás tomaría ventaja de nosotros. Por eso es importante que el tiempo y el acuerdo se cumplan. Allá en 2 Corintios 2:11, misma iglesia, Pablo les escribe y les dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Es que el desdén al cumplimiento de ese deber, el conyugal, nos enajena y nos hace suponer que nomás aguántate, hombre, o nomás no, ya para eso, olvídate. Ahorita no. Eso habla de una enajenación, de una falta de conciencia. Cada vez que se hace eso, se está dando oportunidad de que Satanás venga y ¡pam!, nos devore. Su maquinación y su plan diabólico está vigente. Por eso la excepción es esa, evitar la tentación. Y la otra excepción es por concesión. Acá concesión habremos de entenderla como consentimiento. Tener una opinión mutua, bilateral, alterna, solidaria, recíproca y coincidente. Los motivos expresados por cada cónyuge siempre se han de someter a la consideración sapiente y al respeto honroso que demanda el matrimonio entre uno y el otro, y cuando y solo que así sea, al alcanzar el acuerdo o consentimiento mutuo. Si eso se consigue, entonces la excepción se hace. Si no,
el deber es lo que tiene que entrar en función. Pues esa última parte como que no me convence mucho, hermano. A mí tampoco. Por eso tuve que invertir un poco de tiempo adicional, que no se los voy a cobrar, en encontrar un precepto bíblico que nos ubicara. Y por la gracia de Dios encontré el precepto en lo que dice 1 de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Es que a la mujer, varón, no tienes que entenderla. Pero cuando dice de manera comprensiva, es una manera en la que tu consideración se impone a tu entendimiento. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ella es como un vaso más frágil. Y lo dice puesto que es mujer. Un vaso más frágil. ¿Cómo es un vaso más frágil? ¿Usted ha oído el cristal de Baccarat? Es un cristal cortado exclusivamente en una región de Francia. Y es un cristal extremadamente fino. Una pieza de cristal de Baccarat lo puede quebrar una variación de temperatura en el agua con la que se lava. Ese sería un cristal como al que se refiere la palabra de Dios. Una pieza de cristal de Baccarat tiene que inclusive ser lavada de una manera extremadamente cuidadosa con temperatura del agua a una temperatura específica. Y debe detallarse con una fina esponja, porque si se usa cualquier otro material, lo raya y ya lo deja inservible. Entonces, tanto la temperatura del agua como los agentes jabonosos sí, vamos a agarrarlo en jabonosos. Le iba a decir una palabra química, ¿verdad? ¿O se la digo? No, así la dejamos. Los agentes jabonosos para lavarlo tienen que ser específicamente para el cristal de Baccarat. Que si aquel agarra la pieza y dice, ok, la temperatura está de acuerdo a la especificación, y enjuaga ahí el vaso, y luego agarra esa solución jabonosa, y esa solución jabonosa no está específicamente para el cristal de Baccarat, lo puede opacar todo. Entonces lo opaca, o lo raya, o se quebra. Ese es un vaso frágil. Y la palabra de Dios dice que vamos a comprender a las mujeres porque son como el vaso más frágil. Y lo dice, puesto que es mujer. Entonces a la mujer no se le va a hablar ásperamente. Es un vaso frágil. Por eso dice la palabra de Dios que hay que amarla, ¿no? Si su esposa se acerca y le da una cachetada, esposo, preocúpese porque la mano de su esposa no se haya lastimado con su mejilla barbuda. Eso es cuidar a una mujer, porque es como un vaso más frágil. Y luego añade, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. ¿Qué quiere decir que es heredera de la gracia de la vida? Usted va a acordarse, esto lo predicamos hace 4 años. Es de la creación de Dios la escogida para dar vida. Claro, en la interacción con el varón, pero es en el vientre de la mujer donde se forma el ser humano
que después de 40 semanas ha de salir a la luz. En ese sentido es heredera,